En el rincón más sombrío de un pequeño pueblo, donde las sombras parecían extenderse más que los propios días, existía una mujer. Su historia, silenciosa y casi olvidada por muchos, comenzó con un simple abandono. Rechazada por la sociedad, por los vecinos e incluso por sus propios parientes, llevaba un dolor invisible, pero profundamente presente. Su nombre era Clara, y desde su nacimiento parecía que el destino la había marcado con la soledad. A cada paso que Clara daba por las calles del pueblo, las miradas y los murmullos parecían seguirla como cadenas invisibles, siempre dejando claro que no era bienvenida. Era diferente, no encajaba en los patrones impuestos por la pequeña comunidad, y la sensación de ser rechazada la acompañaba a donde quiera que fuera. Pero algo dentro de ella, aunque tenue, nunca se apagaba. Era una llama de esperanza, una fe que parecía fuera de lugar, pero que seguía ardiendo. Desde pequeña, Clara enfrentó los desafíos de ser la extraña. Los niños de su edad la evitaban, y los adultos, con miradas de desprecio, la veían como una carga para la sociedad. Creció en medio del rechazo, acostumbrándose al silencio en que vivía. Pero lo que muchos no sabían es que detrás de ese rechazo había una mujer con una fuerza inmensa que incluso en medio de las adversidades mantenía la esperanza de que un día su vida tendría un propósito mayor. A los 25 años, Clara decidió que ya no soportaba más la vida que llevaba. El dolor de ser rechazada era un peso constante sobre sus hombros, pero sentía que aún quedaba algo dentro de ella, algo que no podía dejar de ser. Sentía que su destino no era ser invisible para el mundo. Algo la impulsaba a buscar algo más grande, más significativo. Fue entonces, en uno de los momentos de soledad más profundos, que tuvo una idea que podría cambiarlo todo. Clara, entonces, tomó la decisión de construir algo grandioso, algo que nadie podría ignorar. Iba a crear un orfanato, un lugar donde niños rechazados, como ella, pudieran encontrar acogida, amor y cuidado. Sabía que esa decisión no sería fácil, pero sentía una fuerza interior que ya no podía ignorar. El sueño de ayudar a los demás, de ser el cambio que tanto deseaba ver en el mundo, crecía cada día. Pero ¿cómo alguien que siempre fue vista como invisible podría empezar algo tan grandioso? Clara no tenía recursos financieros, no tenía experiencia en construcción y mucho menos apoyo de su comunidad. Sabía que, para muchos, esa idea parecía irreal, casi imposible, pero algo dentro de ella decía que, si creía de todo corazón, podría transformar ese sueño en realidad. Sin ayuda, sin nada más que su fuerza de voluntad, Clara comenzó el trabajo. Empezó a juntar materiales de construcción, a menudo tomando lo que sobraba de las casas vecinas o lo que encontraba tirado por la ciudad. Aunque la gente la mirara con extrañeza, murmurando que estaba perdiendo su tiempo, a Clara no le importaba. Sabía que necesitaba continuar, que ese proyecto era su oportunidad de finalmente dejar su marca en el mundo. Durante los primeros meses, el trabajo fue arduo y solitario. Clara pasaba las mañanas cortando madera, las tardes cargando ladrillos, y por la noche intentaba aprender lo máximo posible sobre construcción, consultando libros y pidiendo ayuda a quien fuera posible. Aunque estaba sola, Clara sentía la presencia de algo mayor. Sentía que su misión estaba siendo guiada por algo que no podía ver, pero que creía que era real. Cada ladrillo colocado, cada pared erigida, era un paso más cerca de concretar su sueño. Con el paso de los meses, Clara vio su visión comenzar a tomar forma. El orfanato, que antes existía solo en su mente, ahora se estaba convirtiendo lentamente en una realidad física. La construcción fue desafiante y a veces parecía imposible. Lo que ella no sabía era que, poco a poco, algunas personas empezaron a percibir su dedicación.
Incluso aquellos que antes la ignoraban comenzaron a acercarse, ofreciendo pequeños gestos de apoyo. No eran muchos, pero eran suficientes para mostrarle a Clara que la solidaridad podía florecer, incluso en un lugar tan pequeño y lleno de prejuicios. Un día, después de una tarde de trabajo, Clara encontró a una mujer mayor que caminaba lentamente hacia ella. La mujer se presentó como Doña María y al ver el esfuerzo de Clara, le dijo algo que ella nunca olvidaría. «No estás sola, muchacha. Yo veo tu lucha y quiero ayudar». Ese simple gesto de bondad fue como un rayo de luz en el camino oscuro de Clara. Doña María, con su experiencia y sabiduría, se convirtió en una aliada esencial. Juntas comenzaron a organizar lo que sería, en fin, el corazón de la construcción, la acogida de los niños. A pesar del apoyo de Doña María, las dificultades no disminuían. Clara aún necesitaba enfrentar muchas barreras, la falta de recursos, la desconfianza de la comunidad y el miedo de que su sueño nunca se realizara. Sin embargo, ella nunca vaciló. Su determinación y su amor por los niños que aún no conocía la mantuvieron firme. Sabía que la creación de ese orfanato no sería solo un refugio para los pequeños, sino también un símbolo de superación, mostrando que incluso los más rechazados pueden crear algo grandioso. Cuando el orfanato finalmente tomó forma, Clara y Doña María comenzaron a recibir a los primeros niños. Niños que, como ella, habían sido abandonados, ignorados por la sociedad. Con lágrimas en los ojos, Clara los acogió, dándoles lo que ella siempre deseó en su propia infancia: amor, cuidado y un hogar. Pero, más importante aún, les dio la oportunidad de empezar de nuevo, de creer que, a pesar de las adversidades, la vida siempre ofrece una segunda oportunidad. En los meses siguientes, el orfanato fue creciendo, no solo en tamaño, sino también en su importancia para la comunidad. Clara, con su inmensa fuerza interior, se fue convirtiendo en un símbolo de coraje para todos. Los niños comenzaron a prosperar allí, aprendiendo a confiar de nuevo, a soñar. La presencia de Clara en el corazón de ese lugar y su dedicación constante mostraba que incluso los mayores desafíos pueden ser superados con amor y perseverancia. Sin embargo, la jornada de Clara estaba lejos de ser fácil. La lucha constante para mantener el orfanato funcionando fue desgastante. Muchas veces se veía sin recursos para alimentar a los niños o mantener el lugar en buenas condiciones. Pero Clara no dejaba que esas dificultades la paralizaran. Ella continuaba luchando, siempre con una sonrisa en el rostro, sabiendo que al final su misión era mayor que cualquier obstáculo financiero. Cierto día, el orfanato enfrentó una crisis crítica. El gobierno local, presionado por otros miembros de la comunidad, amenazó con cerrar el lugar por cuestiones burocráticas. El shock fue inmenso para Clara, que se vio una vez más sola en su batalla. Con todo, no se dio por vencida. Organizó una reunión con los residentes de la ciudad, donde compartió su visión y el impacto positivo que el orfanato estaba causando en la vida de los niños. El apoyo de la comunidad fue esencial en ese momento, y, para sorpresa de Clara, muchos residentes que antes la rechazaban se unieron a la causa, ayudando de diversas formas. Fue en ese momento de crisis que Clara realmente percibió el poder de su trabajo. No se trataba solo de construir paredes o dar comida, se trataba de construir una nueva vida para esos niños y al mismo tiempo para ella misma. La solidaridad de la comunidad renovó sus fuerzas y ella sabía que, en el fondo, ya no estaba sola. Juntos, con trabajo arduo y corazón lleno de esperanza, el orfanato no solo se mantuvo en pie, sino que también floreció. Con el orfanato firmemente establecido, Clara comenzó a ver el impacto real de su trabajo. Los niños estaban más felices, más sanos y más seguros de sí mismos. Ella pasó a sentirse realizada,
pero sabía que no podía detenerse ahí. Su misión estaba lejos de terminar. En su corazón llevaba De expandir el el orfanato, de ofrecer más oportunidades a otros niños que aún estaban olvidados y desamparados por el mundo. La idea de expandir el orfanato parecía audaz, especialmente considerando las dificultades financieras continuas. Pero Clara no era una mujer que se dejara abatir por obstáculos. Comenzó a buscar maneras alternativas de conseguir recursos. Organizó eventos benéficos, empezó a vender productos hechos por los niños y a crear alianzas con organizaciones locales. No importaba cuántas puertas se cerraran, ella siempre encontraba una manera de seguir adelante. Clara sabía que para realmente marcar la diferencia, el orfanato no podía ser solo un lugar donde los niños se resguardaban. Ella quería que fuera un centro de transformación, donde los niños pudieran educarse, aprender habilidades y principalmente creer en su potencial. Comenzó a buscar profesores voluntarios, trayendo especialistas de diversas áreas para enseñar a los niños, dándoles la oportunidad de aprender y desarrollarse en un ambiente seguro y acogedor. Durante este período de transformación, Clara también tuvo que lidiar con desafíos personales. Ella, que siempre fue la mujer que luchaba sola, tuvo que aprender a delegar, a confiar en los demás. Con la ayuda de Doña María, de algunos voluntarios y de otros miembros de la comunidad, Clara fue gradualmente permitiéndose delegar tareas, dejando de cargar el peso de todo sola. Esto no fue fácil para ella, pero fue una lección importante sobre el valor de la colaboración y la unión. La expansión del orfanato comenzó a traer resultados visibles. Los niños que llegaban allí, muchos de ellos con el semblante triste y el espíritu roto, comenzaron a florecer. Clara no solo ofrecía un techo, sino un ambiente donde ellos podían, finalmente, sentirse amados y, más importante aún, creer en su propio valor. Ella les enseñaba a cada uno de ellos que, independientemente de las dificultades que hubieran enfrentado, eran especiales y merecían lo mejor. La vida de Clara, que antes estaba marcada por el rechazo, ahora se convertía en un ejemplo de superación. El orfanato pasó a ser un lugar de esperanza, no solo para los niños, sino también para la propia Clara, que encontraba allí su verdadera misión en la vida. Finalmente había encontrado su propósito, algo por lo cual ella sabía que estaba viva. Ya no era la mujer aislada y rechazada, era la fundadora de un refugio, el pilar de una nueva comunidad. Incluso con todo el éxito que estaba alcanzando, Clara sabía que el camino aún sería largo. Desafíos financieros, crisis emocionales y el peso de la responsabilidad siempre estarían presentes. Pero, con el apoyo de la comunidad, Clara encontró fuerzas para continuar. Cada día veía a un nuevo niño sonreír, una nueva vida transformarse, y eso la motivaba a seguir adelante. Un día, Clara recibió una visita inesperada. Era un grupo de antiguos residentes de la ciudad, aquellos que antes habían ignorado su existencia y rechazado su presencia. Llegaron con una disculpa sincera, reconociendo el impacto positivo que el orfanato estaba teniendo, no solo en los niños, sino en la ciudad en su conjunto. Pidieron perdón por nunca haber creído en ella y ofrecieron apoyo financiero para que el orfanato continuara creciendo. Este momento fue uno de los más emocionantes para Clara, pues vio en esos gestos cuánto su trabajo estaba finalmente siendo reconocido. Con el apoyo renovado de la comunidad, Clara comenzó a expandir los proyectos dentro del orfanato. Contrató a más educadores, inició clases de artes y música e incluso trajo psicólogos para ayudar a los niños a lidiar con el trauma que muchos de ellos cargaban. Clara creía que un ambiente de aprendizaje y cariño era la base para la curación de esos niños, y cada paso que daba en la dirección correcta
se sentía más cerca de lo que siempre soñó. Una de las historias más conmovedoras fue la de Luisa, una niña de apenas 6 años que llegó al orfanato, muy desconfiada y llena de miedo. Había vivido en las calles, sin hogar, y su visión del mundo era cruel e implacable. Pero Clara, con su paciencia y amor, logró ganarse la confianza de la pequeña Luisa. Poco a poco, la niña se fue abriendo y comenzó a sonreír de nuevo, algo que nadie creía posible. Ver esa transformación fue una de las mayores recompensas para Clara. Pero el trabajo de Clara estaba lejos de ser simple. Ella seguía enfrentando dificultades financieras y la presión constante para garantizar que el orfanato no fracasara. Cada día traía nuevos desafíos, pero Clara, que ya había enfrentado tantas dificultades en la vida, sabía cómo luchar. Creía que, por más difíciles que fueran las cosas, lo que estaba creando allí tenía un propósito mayor y eso le daba fuerzas para continuar. En uno de esos momentos difíciles, Clara tuvo la idea de organizar un gran evento comunitario para recaudar fondos para el orfanato. Quería mostrar a la ciudad el impacto positivo que el orfanato estaba teniendo, pero también necesitaba recursos para garantizar su continuidad. El evento contó con la colaboración de muchas personas de la comunidad y fue un enorme éxito. Clara, finalmente, sintió que su lucha no estaba siendo en vano. Con cada evento, con cada donación, Clara sentía que el orfanato se fortalecía aún más. El apoyo de la comunidad se hacía cada vez más evidente, pero Clara sabía que para que el orfanato creciera de forma sostenible, necesitaba más que dinero. Necesitaba alianzas duraderas. Comenzó a buscar organizaciones que pudieran proporcionar recursos educativos y profesionales para los niños. Gracias a su esfuerzo y a la confianza que conquistó, logró cerrar acuerdos con escuelas y empresas que estaban dispuestas a apoyar el proyecto a largo plazo. Sin embargo, el verdadero triunfo de Clara no estaba solo en el crecimiento del orfanato, sino en la transformación de cada vida que ella tocaba. Veía a los niños volverse más confiados, más seguros de sí mismos. Algunos incluso comenzaron a estudiar en escuelas de prestigio fuera del orfanato. Para Clara, esas eran las mayores señales de que el esfuerzo estaba valiendo la pena. Siempre creyó que, en el fondo, lo que más importaba era dar a esos niños la oportunidad de tener una vida mejor, de convertirse en lo que desearan. Un día, mientras Clara caminaba por el orfanato, observando a los niños jugar y divertirse, se detuvo un momento a reflexionar. Nunca imaginó que su vida tomaría ese rumbo. Había sido rechazada, aislada, pero ahora era la fundadora de un hogar, el hogar de tantos niños que ahora tenían esperanza. Sintió una sensación de paz, una tranquilidad que nunca había experimentado antes. Finalmente, supo lo que era ser verdaderamente feliz. El tiempo pasó y con él, el orfanato se convirtió en un modelo de éxito, un referente de acogida y de amor. Los niños que allí habían sido rescatados se convirtieron en líderes en sus comunidades. Algunos de ellos regresaron para ayudar al propio orfanato, creando una red de solidaridad que perpetuaba las enseñanzas de Clara. Ella sabía que su misión había sido cumplida, y al mirar a los niños que ahora llamaban a ese lugar hogar, sonrió, sabiendo que, al final de todo, ella había marcado la diferencia. A medida que el orfanato se consolidaba como un espacio de acogida y amor, Clara comenzó a percibir el impacto que su historia estaba teniendo más allá de las fronteras de su ciudad. Periodistas locales comenzaron a escribir sobre el orfanato y el trabajo incansable de Clara. En poco tiempo, historias de su dedicación comenzaron a ser compartidas en otras regiones e incluso en otras ciudades, generando una ola de apoyo y admiración. El reconocimiento de los medios trajo consigo una nueva ola de apoyo.
Personas de diferentes partes del país comenzaron a enviar donaciones, ofertas de voluntariado e incluso propuestas de colaboración. Clara sabía que, con esto, el orfanato podría expandirse aún más, pero ella nunca perdió de vista lo que realmente importaba: el bienestar de los niños. Ella continuaba con la misma misión de cuando comenzó, con los mismos valores y el corazón lleno de amor para dar. Incluso con toda la ayuda externa que estaba recibiendo, Clara nunca se permitió descansar. Estaba comprometida en transformar el orfanato en un modelo de excelencia. Para ello, buscaba constantemente maneras de mejorar los cuidados con los niños. Creó programas de educación emocional, expandió las actividades recreativas e incentivó a los niños a desarrollar sus habilidades artísticas e intelectuales. El foco siempre fue proporcionar un ambiente completo de crecimiento. Clara también se dedicó a crear un sistema de apadrinamiento, donde personas de la comunidad e incluso de otras ciudades podían ayudar a los niños de manera más directa. Esto no solo ayudaba a garantizar recursos, sino que también creaba lazos más fuertes entre la sociedad y el orfanato. Ella creía que el verdadero cambio ocurría cuando las personas se involucraban y veían a los niños no solo como problemas a resolver, sino como seres humanos con potencial. A lo largo de los años, Clara se convirtió en una verdadera líder en su ciudad. No solo por la creación del orfanato, sino por la forma en que transformó vidas, incluida la suya propia. El amor y la dedicación que dedicaba a los niños se reflejaban en todo a su alrededor. Se convirtió en una inspiración no solo para los niños que estaban siendo cuidados, sino para todos los que la conocían. Incluso aquellos que un día la rechazaron, ahora la veían como un ejemplo de fuerza y resiliencia. Clara nunca perdió el foco en lo que realmente importaba. Siempre decía que el verdadero éxito no era medir el número de niños en el orfanato o la cantidad de recursos que lograba recaudar, sino ver a los niños creciendo y convirtiéndose en adultos independientes, capaces de construir sus propias vidas. Cada logro, por pequeño que fuera, representaba para ella un paso hacia ese objetivo mayor. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando el primer niño del orfanato, a quien Clara había acogido cuando aún era un bebé, se graduó de la universidad. Cuando Clara vio a esa joven sosteniendo el diploma, sintió que todo lo que había hecho hasta allí valió la pena. Era la prueba viva de que la educación y el amor podían cambiar destinos. Clara, emocionada, sabía que esa joven sería un modelo para las futuras generaciones de niños en el orfanato. Clara no solo veía a los niños crecer, sino que también veía la transformación de su propia vida. Ella, que antes era una mujer aislada y rechazada, ahora estaba rodeada por una comunidad que la respetaba y la admiraba. Había encontrado un propósito mayor de lo que jamás se imaginó, y el orfanato, que comenzó como un sueño solitario, ahora era una fundación sólida, con la capacidad de impactar la vida de muchos otros niños por generaciones. Con el paso de los años, el orfanato de Clara comenzó a expandirse aún más. La pequeña casa que ella había construido con tanto esfuerzo y amor se transformó en un centro comunitario completo, ofreciendo no solo albergue, sino también educación de calidad y oportunidades de aprendizaje para los niños. Clara sabía que, aunque el lugar estaba floreciendo, lo más importante era lo que se estaba cultivando en las almas de esos niños: la confianza, la esperanza y la creencia de que todo era posible. Clara, sin embargo, nunca se dejó llevar por la fama o el reconocimiento. Ella seguía siendo la misma mujer humilde de antes, que sabía que, si no fuera por el trabajo colectivo, nada de esto sería posible. Siempre agradecía a cada voluntario, a cada donante y a cada persona que se dedicaba a la causa,
pues sabía que su éxito no era solo fruto de sus propios esfuerzos, sino de la unión de muchos corazones. La misión de Clara, que comenzó con un único sueño, ahora era compartida por muchas otras personas. El orfanato ya no era solo un lugar para albergar niños, era una escuela de vida donde se enseñaba la solidaridad, la compasión y el valor de ayudar al prójimo. Muchos de los niños que habían crecido allí comenzaron a regresar, trayendo a sus propios hijos para conocer el lugar que había cambiado sus vidas para siempre. Cada uno de esos niños que regresaba al orfanato traía consigo una historia de superación, y Clara sentía una profunda gratitud por ver esas vidas transformadas. Sabía que, a pesar de todas las dificultades y obstáculos, había logrado realizar su propósito, y cada sonrisa, cada victoria de un exresidente era la prueba de que su trabajo no había sido en vano. El orfanato se convirtió no solo en un refugio, sino en un símbolo de resiliencia y fuerza para toda la comunidad. A medida que el orfanato crecía y se consolidaba, Clara comenzó a reflexionar sobre su legado. Pensaba en los cientos de niños que ya habían pasado por el orfanato, en las familias que habían sido impactadas y en las vidas que ella había tocado. En momentos tranquilos, se preguntaba si lograría hacer aún más, alcanzar a más personas, transformar aún más vidas. Su corazón estaba repleto de gratitud, pero también de una voluntad insaciable de seguir trabajando, de nunca parar. En uno de sus últimos proyectos, Clara decidió abrir una unidad de apoyo psicológico para los niños más traumatizados. Ella sabía que muchos de ellos, aunque estuvieran seguros, aún llevaban las marcas profundas de las dificultades que habían vivido. Este proyecto fue un hito para ella, pues trajo la realización de que el cuidado emocional también era fundamental para la recuperación de esos niños. Con el apoyo de terapeutas especializados, los niños comenzaron a abrirse, a curar heridas internas y a soñar con un futuro aún más brillante. Un día, Clara tuvo la idea de crear un evento anual que reuniría a todos los ex-residentes del orfanato, a los niños que habían sido acogidos y a todos aquellos que contribuyeron de alguna forma al éxito del proyecto. Este evento sería una gran celebración de la vida, de la superación y del impacto que el orfanato causó en la ciudad. La idea de reunir a tantas personas que, de alguna forma, estaban ligadas a su trabajo, la emocionó profundamente. El primer evento fue un éxito absoluto. Personas de todas partes de la ciudad se reunieron para conmemorar los logros del orfanato y celebrar el legado que Clara había creado. El evento contó con presentaciones de los propios niños, testimonios emocionantes de ex-residentes y muchos gestos de cariño y gratitud. Clara, viendo todo aquello, sabía que su misión estaba cumplida. Había dado lo mejor de sí para crear un futuro mejor para tantos niños, y en ese momento sintió que el amor y la dedicación valían más que cualquier reconocimiento. El evento anual continuó creciendo y ganando fuerza cada año. No era solo una celebración del orfanato, sino una verdadera fiesta de la vida, donde las personas se reunían para celebrar la superación, la esperanza y la solidaridad. Clara percibió que con el tiempo el orfanato no era solo un lugar de acogida, sino que se convertía en una verdadera comunidad de apoyo, donde todos, de alguna forma, estaban conectados. Ella había creado algo mucho mayor que ella misma, algo que sería recordado por generaciones. Clara, ya envejecida, comenzó a pensar sobre el futuro del orfanato. Sabía que su jornada estaba llegando a su fin, pero su mayor deseo era garantizar que el orfanato continuara creciendo e impactando vidas, incluso después de su partida. Para ello comenzó a entrenar a nuevos líderes dentro del orfanato,
jóvenes adultos que habían crecido allí y que estaban listos para asumir la responsabilidad de llevar adelante el trabajo que ella había comenzado. En una de las últimas reuniones que tuvo con su equipo, Clara compartió sus preocupaciones y esperanzas para el futuro. Habló sobre la importancia de mantener los valores que siempre guiaron su trabajo: el amor incondicional, la dedicación, la paciencia y, sobre todo, la empatía. Sabía que, mientras esos valores fueran mantenidos, el orfanato continuaría siendo un lugar seguro y acogedor para los niños, ofreciéndoles las herramientas para cambiar sus vidas para siempre. En el último evento que Clara organizó, se encontró con algunas de las niñas que habían sido sus primeras alumnas, las primeras residentes del orfanato. Esas jóvenes ahora eran adultas, muchas con hijos propios, y todas estaban allí para agradecer a Clara por la vida que ella había transformado. Las sonrisas y las palabras de gratitud llenaron el corazón de Clara. Sabía que, aunque su cuerpo estuviera cansado, su alma estaba en paz, sabiendo que su legado estaba garantizado. El fin de su jornada personal no significaba el fin del orfanato. Clara sabía que su misión había sido cumplida. Ya no estaba preocupada por los desafíos que ella misma enfrentaría, sino por el futuro de los niños que seguirían siendo cuidados en el orfanato. Lo que había creado con tanto amor y esfuerzo ahora estaba en buenas manos. Sintió una tranquilidad profunda, pues sabía que su obra sobreviviría al tiempo, ya que había plantado semillas que florecerían por muchos años. Cuando Clara finalmente se despidió de todos en el orfanato, la emoción era palpable. Todos eran conscientes de que estaban diciendo adiós a una mujer que había cambiado sus vidas para siempre. Pero la despedida, aunque triste, también fue una celebración de aquello que Clara había dejado atrás. No solo un orfanato, sino un movimiento, una idea de que con coraje y determinación podemos cambiar el mundo a nuestro alrededor. En los días que siguieron a su despedida, el orfanato continuó prosperando. Los niños crecieron y se convirtieron en adultos fuertes y solidarios, dispuestos a transmitir el legado de Clara. Muchos se convirtieron en educadores, psicólogos e incluso abogados, con la misión de dar voz a los niños que, como ellos, también necesitaban apoyo. Clara, de alguna manera, había logrado sembrar el verdadero cambio, y ese cambio se estaba extendiendo como una ola de esperanza, transformando vidas una por una. Cuando Clara falleció, años después, dejó atrás una comunidad unida, una red de solidaridad que continuaría expandiéndose. Ella nunca buscó reconocimiento, nunca quiso hacerse famosa, pero en su partida, el mundo supo que una mujer sencilla, rechazada por la sociedad, había cambiado el curso de la vida de muchos niños. Su historia fue compartida por todos los que la conocieron, y su legado vivió mucho más allá de los muros del orfanato. Clara se convirtió, para todos, en un ejemplo de coraje, amor y transformación. El legado de Clara no solo se conservó en el orfanato, sino en la memoria de cada vida que ella tocó. Sus enseñanzas, su fuerza y principalmente su amor incondicional se convirtieron en parte de la esencia de lo que el orfanato representaba. La misión que ella inició se transformó en una red de apoyo que seguiría existiendo por muchos años. Sus hijos adoptivos, los que ella acogió y cuidó, ahora eran adultos que llevaban consigo la misión de ayudar a los demás, tal como Clara hizo por ellos. Años después de su partida, una placa fue colocada en la entrada del orfanato, en homenaje a la mujer que con su fuerza y coraje transformó la vida de tantos niños. La placa decía simplemente: Clara, fundadora del Hogar de la Esperanza, que nos enseñó que el amor y el coraje son las claves para transformar el mundo. Aquellos que pasaban por allí podían sentir su presencia, como si Clara todavía estuviera guiando ese lugar con su luz silenciosa.
Para muchos, la historia de Clara era más que una simple historia de superación. Era un símbolo de cómo el amor puede cambiar el curso de las vidas y de la historia. El orfanato se convirtió no solo en un refugio, sino en un punto de referencia de esperanza, donde cualquiera que fuera marginado o rechazado por la sociedad podría encontrar un hogar. La ciudad entera se enorgullecía de lo que Clara había hecho y su memoria sería para siempre una inspiración. Y así el ciclo se cerró, pero la misión continuó. El orfanato se expandió. Más niños fueron acogidos, más vidas fueron transformadas, y la historia de Clara pasó a ser contada de generación en generación. Ella no fue recordada solo por sus acciones, sino por la transformación que causó en las personas que la conocieron, que vieron en ella un reflejo de la verdadera bondad humana. Clara se convirtió en un eterno símbolo de esperanza, y su historia, eterna en corazones y mentes, seguiría inspirando por mucho tiempo.